Bueno, como saben, estamos tratando el tema de la doctrina de la palabra. Amén. Estamos tratando el tema de la doctrina de la palabra. El hermano Iván la semana pasada dio un estudio, la verdad, bastante bueno, donde nos trajo luz con respecto al canon de las Escrituras. Amén. Hoy vamos a seguir con el estudio de la doctrina de la palabra y hoy vamos a tratar las 4 características de las Escrituras. Lo que vamos a tratar hoy es las 4 características de las Escrituras. Amén. Miren, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Una de las preguntas que debemos de hacernos es, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? En el capítulo previo, nuestro hermano Iván, su objetivo fue determinar cuáles escritos pertenecen a la Biblia y qué escritos no pertenecen al canon bíblico. Amén. En el anterior estudio, nuestro hermano Iván nos puso en exposición los libros que realmente son de inspiración divina y los libros que no son de inspiración divina. Amén. Pero una vez que hemos determinado qué es la Biblia, nuestro siguiente paso es cómo es la Biblia. Ya hemos determinado qué es, qué libros componen la Biblia. El segundo paso que debemos determinar es cómo es la Biblia. Mejor dicho, la pregunta que yo haría es, ¿qué nos enseña la Biblia de sí misma? ¿Cuál es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, la Biblia de sí misma? Miren, las principales enseñanzas de la Biblia, en cuanto a sí misma, se pueden clasificar en 4 características, a veces llamadas estas 4 características atributos. Primera característica por la cual la Biblia se puede hablar de sí misma, es decir, la primera es la autoridad de las Escrituras. Las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma, la primera es la autoridad de las Escrituras. Segunda característica es la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. La tercera característica de la Biblia es la necesidad de las Escrituras. Y la cuarta característica es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Con respecto a la primera característica, la mayoría de los cristianos estaría de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad en algún sentido, ¿verdad? Nuestra autoridad máxima es la palabra del Señor. Pero, ¿en qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? Otra pregunta que yo haría es, ¿cómo nos persuadimos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad? ¿De qué manera nos cercioramos o cómo nos persuadimos en cuanto a que las afirmaciones de la Biblia son realmente verdad? Estas son preguntas que se consideran en esta sección. Miren, la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de tal manera que no creer o desobedecer
alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Amén. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras que encierran el canon bíblico son palabras de Dios. La semana pasada hemos determinado cuál es el canon bíblico, y una vez que está determinado el canon bíblico, hermanos, tenemos que entender que la máxima autoridad que tenemos es el canon bíblico, es el conjunto de libros, y que todas las palabras que se encierran en ese conjunto de libros es palabra de Dios. Esta definición se puede ahora examinar en sus varias partes. Amén. Miren, primero, esto es lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma. Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios, como también que fueron escritas por hombres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento esto se ve frecuentemente en la frase cuando los profetas decían, así dice el Señor. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento está escrita esta frase? Por los diferentes profetas mayores, por los diferentes profetas menores, por los diferentes hombres que realmente hablaron en nombre de Dios. Así dice el Señor, que aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento. En el mundo del Antiguo Testamento esta frase se habría reconocido como idéntica en la forma, la frase, por ejemplo, así dice el rey. En la antigüedad, cuando los diferentes reyes levantaban un edicto, había un funcionario público que cogía, leía el edicto del rey y decía, así dice el rey de Persia, o así dice el rey de Babilonia, ¿vale? Esta gente hablaba en nombre del rey y era como si el propio rey estuviese hablando. De esa misma forma, de esa misma manera, cuando los profetas en el Antiguo Testamento decían, así dice el Señor, era como que el propio Dios igual estuviese hablando. Estaban hablando en nombre del rey. Amén. Por supuesto, no quiero decir que toda la palabra de las Escrituras fue dicha audiblemente por Dios mismo, puesto que la Biblia registra las palabras de cientos de diferentes personas, ¿no? Tales como el rey David, por ejemplo, o como Pedro, o incluso como el mismo Satanás. Tenemos registros en la palabra del Señor donde el propio Satanás habla, ¿verdad? Pero sí quiero decir que incluso las citas de otros son informes de Dios, de lo que dijeron, y correctamente interpretadas en sus contextos, vienen a nosotros con la autoridad divina, con la autoridad de Dios. Amén. Así que cuando los profetas dicen, así dice el Señor, están afirmando ser mensajeros del Rey soberano de Israel. ¿Entienden? Cada vez que los profetas decían, así dice el Señor, están afirmando ser mensajeros del Rey soberano de Israel. Es decir, Dios mismo, y están afirmando que sus palabras son absolutamente palabras autoritativas de Dios. Miren, cuando el profeta hablaba en nombre de Dios de esta manera, toda la palabra que decía tenía que ser de Dios o sería un falso profeta. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Números capítulo 22, versículo 38. Números 22, 38. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Amén. Podemos también ver una identificación clara en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 18 al 20. Vemos también aquí una reseña que nos van a poner en claro cuando el profeta hablaba en nombre de Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, a tal profeta morirá.
Es decir, cuando un profeta hablaba en nombre de Dios, y si decía algo que Dios no había dicho, había una repercusión ante tal profeta. Hoy en día cualquiera dice así dice el Señor, y empiezan a hablar a diestro y siniestro cuando Dios no ha hablado. Amén. Por lo tanto, lo que el profeta decía en nombre de Dios, Dios lo decía, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 25 y 26. Segunda de Reyes 9, 25 y 26. Dice la palabra, dijo luego Jehú a Bizcar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jerezel. Acuérdate cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre. Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Se dice, es más, se dice que Dios a menudo habla a través del profeta. Segunda de Reyes 9:36. (36, 9:36). Y volvieron y se lo dijo. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jerezel comerán los perros las carnes de Jezabel. Dios lo había dicho a través del profeta, y lo que Dios dice a través del profeta se cumple. ¿Cómo sabemos que un profeta realmente hablaba en nombre de Dios? Porque tal profecía se cumplía al pie de la letra, tal como el profeta lo había determinado. Amén. En el Nuevo Testamento varios pasajes indican que se pensaba que todos los escritos del Antiguo Testamento eran palabra de Dios. Por ejemplo, segunda de Timoteo, el más claro, segunda de Timoteo 3:16, hace referencia a algo muy importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo, pues, indica en forma breve lo que es evidente en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Se consideran los escritos del Antiguo Testamento como palabras de Dios en forma escrita, hermanos. Y para toda la palabra del Antiguo Testamento, Dios es el que la habló y todavía habla. Dios es el que habló y todavía habla, porque esa palabra que se pronunció en aquellos tiempos es una palabra que sirve en este tiempo. Amén. La palabra de Dios trasciende culturas, la palabra de Dios trasciende generaciones, la palabra del Señor trasciende el tiempo y sigue siendo tan efectiva en aquel tiempo como en este ahora. Una indicación similar del carácter de todos los escritos del Antiguo Testamento como palabras de Dios se halla en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Está haciendo referencia a los profetas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, toda la profecía que era transmitida en la antigüedad por los profetas era influenciada por el poder del Espíritu Santo y eran inspirados por el poder del Espíritu Santo. Fíjese, en el versículo 20, si vamos al versículo 20, hablando de las profecías de las Escrituras, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Entienden? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, toda la profecía de la Escritura viene de Dios y emana de la inspiración del Espíritu Santo. Lo que quiere decir, por lo menos, las Escrituras del Antiguo Testamento, a las cuales Pedro anima a sus lectores a prestar
una atención muy cuidadosa, porque el apóstol Pedro considera y está seguro de que esas profecías, primero, eran de inspiración divina producidas por el Espíritu Santo. Segundo y tercero, esta puntualización que es muy importante, versículo 19, esta es la más importante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos todos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El apóstol Pedro tenía claro que la palabra de los profetas era una antorcha para alumbrar en el presente. Y esa misma antorcha sigue alumbrando en nuestros días. Y es la profecía más segura que tenemos. Mira, por muchos que te vengan diciendo así, dice el Señor, la antorcha más segura, más brillante y que va a alumbrar tu camino, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la antorcha a la cual tenemos que prestar atención, la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual os hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. ¿Hasta qué tiempo esta antorcha es segura? ¿Hasta qué tiempo debemos utilizar esta antorcha para ser guiados? ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Si es cierto que la Escritura también hace referencia al lucero de la mañana, ¿a quién? A Satanás, pero en este caso se refiere a Jesucristo. Por lo tanto, hasta que Cristo venga, hermanos, ni a izquierda ni a derecha. La profecía más segura que tenemos es la mayor antorcha que ilumina, que es la palabra que nos dejó Jesucristo, la palabra que nos dejó los profetas, la palabra que nos dejaron nuestro Dios a través de ellos. Amén. Pedro dice que ninguna de estas profecías jamás ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Muchos otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de manera similar en cuanto a secciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 1:22 se citan las palabras de Isaías 7:14. Fijaos, Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Si vamos a Isaías 7:14, podemos ver el cumplimiento de esa profecía. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emanuel. La profecía es la más segura porque es profecía de Dios. Desde Isaías hasta Jesucristo 500 años. Y 500 años después la profecía se cumple. Amén. Fijaos, en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús le dice al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto de las repetidas citas de Deuteronomio que Jesús utiliza para responder a toda atención, las palabras que proceden de la boca de Dios son las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Jesús le está diciendo, sino la palabra que sale de la boca de Dios, ¿a qué está haciendo referencia Jesús? A todos los escritos que tenían hasta ese momento de los profetas. No solo de pan vivirá del hombre, sino de toda la escritura que tenemos, de toda la palabra de Dios dada por los profetas. Es lo que estaba haciendo referencia. En Mateo capítulo 19, versículo 5, Jesús cita las palabras del autor del Génesis 2:24, Mateo 19, 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estas mismas palabras las podemos ver en el Génesis capítulo 2, versículo 24. No atribuidas a Dios en el relato del Génesis como palabras de Dios. Dijo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y podemos ver una cita más. En Marcos capítulo 7, versículos del 9 al 13. Al mismo pasaje del Antiguo Testamento se le puede llamar intercambiablemente el mandamiento de Dios. Moisés dijo, o la palabra de Dios. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas que hacéis semejantes a estas. Amén. Pero sí Pablo quería decir solo los escritos del Antiguo Testamento cuando se refirió a las Escrituras, como hemos visto antes en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es útil, toda esa Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Hermanos y hermanas, ¿cómo se puede aplicar esto a los escritos del Nuevo Testamento igual? Porque cuando Timoteo hace referencia a que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo todavía en ese tiempo. Lo que está haciendo Timoteo es haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pero ¿cómo podemos argumentar nosotros esto sobre el Nuevo Testamento si todavía en ese tiempo se estaba escribiendo el Nuevo Testamento? ¿Dice ese pasaje algo en cuanto al carácter de los escritos del Nuevo Testamento? Miren, en 2 lugares del Nuevo Testamento vemos también que se llama escrituras al Nuevo Testamento a la par de los escritos del Antiguo Testamento. Como notamos en el capítulo 3, en 2 de Pedro 3:16, Pedro muestra no solo tener conocimiento de la existencia de epístolas escritas por Pablo, sino también una clara disposición a clasificar lo que Pablo escribía, todas sus epístolas, con las otras escrituras. Es decir, ponía al mismo nivel las cartas del apóstol Pablo con lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento. ¿Entenden? Y las daban la misma validez. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Lo ves? Estaba poniendo las escrituras del Antiguo Testamento al mismo nivel que las escrituras del Nuevo Testamento, de las cartas del apóstol Pablo, para su propia perdición. Esta es una indicación de que muy temprano en la historia de la Iglesia cristiana se consideraban todas las epístolas de Pablo como palabras de Dios escritas en el mismo sentido que se consideraban los textos del Antiguo Testamento. En forma similar, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18, Pablo cita las palabras de Jesús según se halla, ahora lo vamos a ver en Lucas 17, y las llama escrituras. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Ahora, ¿en qué escritura está escrito esto? ¿En qué escritura del Antiguo Testamento está escrito? Lo que está haciendo el apóstol es poner las palabras que dijo Jesús a la misma altura que las palabras que dijeron los profetas en la antigüedad. ¿Entienden? En forma similar, como he dicho, en 1 de Timoteo 5:18, Pablo cita las palabras de Jesús, según se hallan en Lucas 17, y las llama escrituras. Es decir, las palabras de Jesús también forma parte de eso. Las palabras del apóstol Pablo, las palabras de los profetas, las llaman escrituras y las dan la misma definición en el griego y las ponen todas al mismo nivel. Estamos convencidos de las afirmaciones de la Biblia, de que es la palabra de Dios al leer la Biblia. ¿Cómo nos convencemos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Al leer la Biblia. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, y es otra cosa estar convencido de que esas afirmaciones son ciertas, porque son muchos los que han leído la Biblia. ¿Cuántos de aquí la han leído entera?
No contesten, es igual. ¿Cuántos han leído la Biblia entera del Génesis al Apocalipsis? Convendría leerla. Y no una sola vez, sino varias veces. Miren, nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante las palabras de la Biblia a nuestros corazones y nos da una seguridad interna de que esas son palabras de nuestro Creador hablándonos. Miren, cuando uno empieza a leer la Biblia y ha nacido de nuevo, el poder del Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón y a nuestra mente, y cuando estás leyendo la palabra del Señor, empieza a darte una convicción tan segura del que está hablando es tu amado. Lees la Biblia y dices, me está hablando mi Padre. Puedes identificar cada una de las palabras como palabras de Dios. Miren, desde muy pequeños los niños lo primero que identifican es la voz de sus padres. Yo no sé si ustedes saben que incluso el bebé cuando está dentro de la barriga y después de hablarle mucho, por ejemplo, a su papá, cuando se pone a hablarle a su papá, ya tienen varios meses de gestación, la criatura empieza a moverse. De hecho hay vídeos que se muestran, ¿no? Como cuando le habla al papá o la mamá, la criatura empieza a moverse, ¿verdad? Porque lo primero que identifica el bebé en la gestación es la voz de su padre y la voz de su madre. Y ya cuando van creciendo, aunque el padre esté en un lugar donde la criatura no puede verlo, en el momento que el padre habla o la madre habla, el bebé gira la cabeza. ¿Entienden? Y saben identificar que es que esa palabra, esa voz es la de su padre. Asimismo, cuando alguien ha nacido de nuevo y ha sido gestado, y ha nacido de nuevo, sabe identificar las palabras de su padre. Cuando uno empieza a leer la Biblia, literalmente puedes estar en el convencimiento claro que lo que se está leyendo es la pura palabra de nuestro amado Dios. Amén. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia. Poco después de que Pablo ha explicado que su discurso apostólico consiste de palabras enseñadas por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 2:13 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. El que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu, para él son locura. Por eso en el 2:14, en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Es decir, los que han nacido de nuevo disciernen claramente la palabra del Señor. ¿Saben cuando una palabra, miren, yo me he encontrado testimonios tan impactantes? Recuerdo a una mujer muy anciana. Estaba ya viuda, tenía unos 80 y tantos años y se subió a un altar y ella empezó a hablar y dijo, miren, no sé leer, no sé escribir. Me quedé muy joven viuda y tuve que dedicarme a criar a mis hijos. No tuve la oportunidad que ustedes han tenido. Pero miren, siempre he pedido a Dios que me diese sabiduría de su palabra. Y yo no sé por qué, pero cada vez que yo estaba sentada en el lugar que están sentados ustedes, y se subía alguien que predicaba algo que no era conforme a la palabra, el Espíritu me lo hacía saber. Igual que cuando alguien predicaba conforme a la palabra de Dios, el Espíritu me redarguía y me lo hacía saber. Era una mujer que vivía tan íntimamente con Dios que aunque no sabía leer ni sabía escribir, sabía discernir la voz. Sabía discernir la voz. Amén. Sin la obra del Espíritu de Dios una persona no recibirá verdades espirituales y en particular no recibirá ni aceptará la verdad de que las palabras de la Escritura son en realidad palabras de Dios. Para cualquier persona la Biblia es un libro más, un libro secular, pero para los nacidos de nuevo es la antorcha que les guía.
Amén. En las personas en quien el Espíritu de Dios está obrando, hay un reconocimiento de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Hermanos, este proceso es estrechamente un proceso análogo a aquel por el cual los que creen en Jesús saben que sus palabras son verdad. En Juan 10:27 dice algo muy importante y lo van a entender ahora mucho mejor. Fíjense en lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, la pueden discernir con claridad, saben cuando yo estoy hablando y cuando yo no estoy hablando. Y ellas me siguen, yo las conozco, me siguen, escuchan mi voz. Es necesario tener un conocimiento amplio de la palabra, pero también es necesario tener un estrecho acercamiento con Cristo para saber discernir la voz. Amén. Los que son ovejas de Cristo oyen la voz de su gran pastor al leer las palabras de la Biblia y están convencidos, se convencen de que estas palabras son en realidad palabras de su Señor. Amén. Y es importante recordar que esta convicción de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios no resulta aparte de las palabras de la Biblia, ni en adicción a las palabras de la Biblia. Amén. Esta convicción viene al leer la propia palabra de Dios. No es como si el Espíritu Santo un día susurrara a nuestro oído, sino que es algo más. El Espíritu Santo te susurra y llega a ese convencimiento. Amén. Miren, quiero que sepa que las palabras de esa Biblia son palabras de Dios y que tenemos que tener claro que no hay ni una sola palabra que se escape de este canon bíblico que no sea palabra de Dios. Es más bien que conforme los individuos leen la Biblia, oyen la voz de su Creador hablándoles en las palabras de la Biblia y se dan cuenta de que el libro que están leyendo es diferente a cualquier otro libro, que en verdad es un libro que contiene la palabra de Dios para sus hijos. Amén. Seguimos un poquito más. Las palabras de la Biblia son autotestiguadoras. Las palabras de la Biblia son autotestiguadoras. No se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. ¿Me van a entender? Porque si se apelara a una autoridad más alta, digamos por ejemplo, precisión histórica, congruencia lógica, por ejemplo, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra más alta autoridad, sino que la más alta autoridad sería nuestra lógica o la congruencia histórica. Es decir, si yo para probar que la Biblia es verdad tengo que irme a la historia, lo que está por encima de la Biblia es la historia. ¿Entienden? La autoridad más alta es la historia. O si yo para probar que la Biblia es la palabra de Dios debo ir a la lógica se convertiría en nuestra base principal de que es la palabra de Dios. ¿Entienden? Dicho de otra manera, si se apelara a una autoridad más alta, digamos precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta, estaría subordinada en autoridad a aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. ¿Entienden? Miren, si en última instancia apelamos a la razón humana o a la lógica o a la exactitud histórica o a la verdad científica, por ejemplo, como muchos hacen, ¿verdad? Como la autoridad por la cual se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, damos por sentado que aquello a lo que apelamos es una autoridad más alta que la palabra. Si yo apelo a la autoridad científica para probar la palabra de Dios, estoy diciendo que la autoridad científica está por encima de lo que la Biblia atestúa. ¿Entienden? Por lo tanto, hermanos, cuando decimos que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, estamos hablando del resultado del proceso de hacer que la Biblia llegue a existir. Y hay que recalcar que la Biblia no habla solo de un tipo de proceso, ni de solo de una manera por la que Dios comunicó a los autores bíblicos lo que quería que se dijera, no. Es más, hay indicación de
una amplia variedad de procesos que Dios usó para producir ese resultado que él deseaba. Unos pocos casos esporádicos de dictado se mencionan explícitamente en la Biblia. No solo la Biblia fue transmitida a través de los profetas, no solo la palabra del Señor fue transmitida a través de la revelación que recibió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los evangelios, ¿verdad? Sino que hay otros escritos que hacen referencia a un dictado del propio Dios, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan vio una visión en la isla de Patmos, el Señor resucitado Jesús le dijo: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. O por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Verdad? O en el 2:12. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Estos son ejemplos de dictado puro y directo. El Señor resucitado le dice a Juan que escriba, y Juan escribe las palabras que oyó ¿de quién? De Jesús. Juan está escribiendo literalmente las palabras que Jesús está diciendo en esa visión que él tiene. Por consiguiente, no creer o desobedecer alguna de las palabras de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios mismo, hermanos. La sección precedente afirma que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Y consecuentemente no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer, hemos dicho, al Dios mismo. Así Jesús puede reprender a sus discípulos por no creer las escrituras del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, versículo 25, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús está diciendo que no es que los profetas lo han dicho, es que Dios Padre ha hablado. Eso es lo que está diciendo. Los creyentes deben guardar y obedecer las palabras de los discípulos. En Génesis capítulo 15, versículo 20, lo tengo anotado mal. Pasamos. A los creyentes se les anima a recordar el mandamiento que dio a nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿A qué categoría está elevando el mandamiento de los apóstoles? Aquí lo podemos ver. Primero, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Está poniendo en evidencia de que las palabras de los profetas y de los apóstoles era palabra de Dios. Desobedecer lo que Pablo escribe era acarrearse la disciplina eclesiástica, tal como incluso la excomunión. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14, segunda de Tesalonicenses 3:14, fíjese, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. La carta era puesta al nivel que la propia palabra de los profetas o los discípulos. ¿Entienden? Y el castigo espiritual que conllevaba eso en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 2 y 3. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Habla Cristo en mí, ¿verdad? Pablo está reclamando a los corintios que actúen, incluyendo incluso el castigo de Dios. En este sentido, es el sentido evidente del verbo pasivo. Será reconocido, 1 Corintios 14:38,
Primera de Corintios 14:38 dice la palabra del Señor. 14:38. Mas el que ignora, ignore. En contraste, Dios se deleita en todo lo que tiembla a su palabra. Dios se deleita ante todo aquel que tiembla ante su palabra, como dice en Isaías 66:2. Dios se deleita en que tiembles, que respetes su palabra. Miren, si cada vez que abres la Biblia no encuentras deleite en ella, examínate. Si cada vez que hables la Biblia un temor no te inunda, examínate. Porque es la palabra de Dios hablándote. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Es importante darse cuenta de que la forma final en que las escrituras siguen siendo autoritativas es su forma escrita. Fueron las palabras de Dios escritas en las tablas de piedras de Moisés que depositó en el arca del pacto. Más adelante, Dios ordenó a Moisés y a los profetas después de que escribieran sus palabras en un libro. Fue acerca de las escrituras que Pablo dijo que eran inspiración divina, inspiración de Dios, como hemos leído en 2 de Timoteo 3:16. De modo similar, los escritos de Pablo son mandato del Señor, 1 de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandatos del Señor. Por lo tanto, los escritos de Pablo son mandato del Señor y se podían incluir en el canon de las escrituras, en las otras escrituras, como lo dice en 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Queda claro, debemos continuamente recordar que tenemos en la Biblia las mismas palabras de Dios y no debemos de tratar de mejorarlas. Es muy importante eso. No debemos de tratar de mejorarlas. Hay a veces que tratamos de dulcificar, de poner un poco de aliño al asunto para que la puedan tragar. Pero miren, la palabra del Señor no necesita maquillaje. No hay que maquillar la palabra del Señor. Es bella en sí misma. Maquillar la palabra del Señor es quererla darla una apariencia que la palabra no tiene. Maquillar la palabra del Señor es querer dar a entender que la imagen de Dios es diferente a lo que la propia Biblia describe de Él. Miren, nunca se te ocurra maquillar la palabra del Señor. Deja que brille por su propia fuerza. Amén. De ninguna manera, porque eso no puede hacerse, hermanos. Más bien debemos procurar entenderla y confiar en la palabra y obedecerla de todo corazón. Amén. Por lo tanto, tenemos varias cosas claras. Primero, que las palabras dichas en el Antiguo Testamento por los profetas eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo, por lo tanto era palabra de Dios. Por consiguiente, cualquier palabra dicha por los profetas es para nuestro bien en este tiempo, porque la palabra de Dios trasciende el tiempo, cultura y generaciones. Segundo, que las palabras del Nuevo Testamento están equiparadas a las del Antiguo Testamento y que tienen la misma importancia porque son palabras de Dios, tanto las palabras del Antiguo Testamento como las palabras del Nuevo Testamento, escritas por los apóstoles o dictadas por el propio Dios a sus discípulos. Amén. Por lo tanto, el conjunto de la palabra de Dios es de inspiración divina y, como decía 2 de Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para nuestro propio beneficio. Hoy en día muchas veces tratamos de coger lo que nos interesa de la palabra y lo que no nos interesa no lo cogemos.
Hay a veces que tratamos de redefinir la palabra. Miren, cuando una persona se quiere amparar en la gracia del Señor, busca versículos adecuados a eso, ¿verdad? Aunque no desista de su manera pecaminosa de vivir. No sé si me entienden. Cuando una persona está en una situación tiene que coger el conjunto de la palabra, no textos aislados de la palabra para avalar su situación. O para ampararse en la gracia de Dios sin dejar el pecado, por ejemplo. Solo la gracia es efectiva cuando hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay gracia, hay juicio. ¿Entienden? Sin arrepentimiento no hay gracia, hay juicio. Por lo tanto, debemos de coger la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis y amoldarla a cualquier circunstancia de nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Espero que este estudio haya servido de bendición y que les haya dado luz sobre esto que es muy importante, las características de las Escrituras. Primero, la autoridad de las Escrituras. Segundo, la claridad de las Escrituras. Tercero, la necesidad de las Escrituras. Y cuarto, la suficiencia de las Escrituras. Amén. Gracias a todos por prestar esta atención. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Nos despedimos en oración. Por favor, voy a pedir al pastor Miguel que ore y nos despida en oración.